Buenos días. Hemos llegado al fin de semana, sábado, 1 de abril, ya hemos empezado un nuevo mes. Y bueno, voy a hacer una breve comentario sobre la situación actual del IBEX para ver lo que, lo que nos podría deparar en los próximos días y para analizar un poco también lo que ha sucedido estos días. Entonces, para ello, tengo aquí el gráfico diario que, bueno, podemos observar cómo ha cerrado en el nivel de 10.462 puntos. Y está visto que, bueno, que está muy fuerte, una clara tendencia alcista. Y tal como avisé hace unas semanas, cuando estaba por debajo de 9.500, me parece, si no creo recordar malamente, ya avisé bueno, que había cambiado mi perspectiva sobre el IBEX y que yo pensaba que seguramente este año podría ser uno de los índices que más pueda subir a lo largo de estos meses. ¿Vale? Le veo mucho potencial y también es cierto que estaba muy castigado. Y bueno, le veo mucho potencial. Entonces, vamos a irnos primero a gráfico semanal. Podremos observar como en el 13 de abril del 2015 había marcado un máximo de prácticamente 11.900 puntos. A partir de aquí ha ido corrigiendo hasta hacer un doble suelo que finalmente lo hizo en 7.590. Esto fue el día del Brexit, ¿vale? El famoso día. Y a partir de aquí, bueno, rebotó con fuerza, aquí entró mucho volumen negociado y ha iniciado una tendencia alcista que la ha llevado, pues, como pueden observar, a estos niveles que estamos ahora mismo. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta. Por un lado, que en semanal hizo una cruz de oro alcista, ¿vale? Cruce de medias. Esto es muy importante y bueno, hace pensar que puede tener mucha subida todavía. Entonces, para el medio plazo, incluso largo plazo, yo diría que como mínimo este año vamos a llegar al nivel de 11.865 más o menos, ¿vale? O sea, al nivel de que había llegado aquí en su momento. Eso como mínimo. Pero claro, por el camino pues vamos a tener, bueno, pues correcciones y todo lo que suele suceder en estos casos, ¿vale? No va a ser un camino vertical, evidentemente. Pero lo que sí que está claro es que tenemos una subida muy acentuada desde que superó sobre todo esta línea que es la media móvil de 144 sesiones semanal, pues esto aceleró las subidas, ¿vale? Esta línea estaba más o menos en 9.840 y se ha acelerado mucho la subida. A corto plazo vamos a ver después en la siguiente gráfica, porque podríamos estar, digamos, a punto de tener una pequeña corrección, pequeña o más grande, no lo sé, pero podríamos tener un alto en el camino antes de seguir subiendo. Eh, Antes voy a poner el gráfico mensual, ¿vale? Aquí tenemos el gráfico mensual en el cual tenemos el máximo histórico del IBEX en 16.000 puntos más o menos, que esto fue en noviembre del 2007, ¿vale? Entonces aquí tuvimos una grandísima caída de 2 años, bueno, de un año y medio, 18 meses más o menos, poco menos, que llevó el nivel al 6.720 más o menos. Después tuvimos un mensual, un año de mucha corrección alcista y de hecho se llegó al nivel de 12.200 más o menos. Desde aquí otra onda a la baja, que aquí lo llevó a marcar el mínimo que hasta ahora se podría decir que bueno, es el mínimo fuerte, soporte fuerte. Pero me gustaría destacar que mensual, aquí yo veo que estamos posiblemente haciendo una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, aquí tendríamos la cabeza, en este nivel de más o menos 5.900, aquí un hombro, en este nivel de 6.700 más o menos, y aquí otro hombro, que es el que hizo pues lo que he comentado antes en el análisis diario. Y después tenemos las clavículas, ¿vale? La parte del cuello, pues aquí uno y aquí la otra.
¿Qué significa esto? Pues esto significa que si estoy en lo cierto y, y se está formando una figura de hombro, cabeza, hombro invertida, pues esto nos llevaría a subidas muy, muy, muy considerables, ¿vale? En el largo plazo. Fíjense que ahora tenemos aquí esta línea directriz bajista que estamos cerca de tocarla, ¿vale? Que podría estar en el 10.700 más o menos, como después lo veremos en el gráfico diario, que voy a comentar. Y bueno, entonces aquí podría ser que sí que hiciera una parada y si llega aquí y retrocede, pues bueno, podría ser una corrección pues más o menos importante, no lo sabemos, eso ya lo dirá el mercado, pero lo que sí que habría que tener muy en cuenta es que una vez superáramos esta línea directriz, como decía antes en el gráfico semanal, nos iríamos a hacer un doble techo de este nivel, ¿vale? Que pasaría pues más o menos 11.900 por ahí más o menos. Y si se superara este nivel, ya hablo de más largo plazo, ¿eh? No piensen que esto es a corto plazo, estamos viendo gráficos mensuales, ¿eh? Pues, porque claro, probablemente al llegar a este nivel se corregiría otra vez, no sé hasta dónde tampoco, pero en el largo plazo, decir que si lográramos superar este nivel ya, eh, tendríamos el camino bastante despejado para llegar a 16.000, como se llegó en su momento. Incluso si nos basamos en la teoría de las ondas de Elliot, eso nos llevaría, no voy a hacer mucho énfasis en este tema, ni me voy a detener a explicarlo bien, pero si tenemos en cuenta que venimos de esta onda a la baja más esta a la alza, que fíjense lo que subió, porque desde aquí estábamos en 5.200 y llegó hasta 16.000, o sea que subió más de 10.000 puntos, casi 11.000, pues sería posible que esto lo sumara desde aquí, desde este mínimo. Es decir, que si nosotros sumamos desde prácticamente 5.900, sumamos unos 11.000 puntos más, como mínimo, esto nos llevaría pues a niveles de 17.000 más o menos. Pero si tenemos en cuenta que por análisis de Elliot, la siguiente onda podría ser más extendida que esta, pues me hace pensar incluso que podríamos incluso llegar a 19.000. Pero bueno, esto ya es hablar por hablar, no quiero que ahora se queden con ello, que yo esté diciendo que podríamos llegar a esos niveles. Simplemente estoy haciendo una hipótesis, ¿vale? De lo que podría suceder si todo sigue como de momento parece. Que también es cierto, también hay que decirlo, que más a largo plazo también podría ser que se esté formando una figura de hombro cabeza a hombro normal. Y aquí tenemos, vamos a marcarlo, este nivel de 12.968, casi 13.000, ¿vale? Pues también podría ser que esto sea la cabeza, un hombro, y entonces ahora estuviéramos, después de haber formado una clavícula y otra, también podría ser que estuviéramos para formar el otro hombro, que eso nos llevaría aquí al nivel más o menos de 13.000, que tampoco es descartable, porque aquí todos son posibilidades y acertar lo que realmente va a pasar, pues no lo podemos saber, porque esto es algo que sucederá en el futuro y yo pues no tengo una bola mágica como ninguno de ustedes. Pero bueno, sí que tenemos que tener en cuenta posibles escenarios, ¿vale? Estoy hablando siempre a largo plazo, es decir, a corto plazo sí que veo un hombro cabeza a hombro invertido que podría llevarnos, pues ya les digo, 11.900 y después 12.900, ¿vale? Y entonces tenemos doble visión, es decir, que sea un hombro cabeza a hombro de muy largo plazo mensual, que nos llegue hasta este nivel de casi 13.000 y si no se supera este nivel, pues es bastante probable que se confirme que se ha hecho el hombro cabeza a hombro de largo plazo y que cayera con fuerza, pero ojo si se superara este nivel, porque entonces se anularía la posibilidad de hacer un hombro cabeza a hombro en largo plazo mensual y una vez superado esto nos iríamos casi seguro al nivel de aquí, ¿vale? De 16.000 puntos. Incluso podría ser más superado en el más largo plazo. Pero bueno, ya les digo que esto es solamente hipótesis. Vamos a bajar otra vez al gráfico semanal, ¿vale? Que podemos observar que, bueno, que los indicadores están alcistas y tal, y bueno,
que a pesar de que podríamos tener una pequeña corrección, a mí me marca que como mínimo podríamos llegar a estos niveles de 10.700, 10.715, y bajando otra vez a diario, pues tenemos pues esta gran tendencia que se ha hecho, alcista. Observen que desde aquí que había un soporte en 8.500, llegó a subir hasta 9.600, es decir, 1.100 puntos, se retrocedió, se rompió para arriba, y si tomamos del 9.250 y le añadimos 1.100 puntos más, esto nos podría llevar al 10.350, que ya ha sido superado. Entonces, pues bueno, como mínimo sí que es cierto que podríamos asistir a un rebote, o sea, perdón, a una corrección, pero me atrevería a decir que no, todavía no, porque tenemos este nivel de 10.700 que no parece descabellado que podamos tocarlo en los próximos días. Y bueno, simplemente decir eso, que para mí la predisposición es alcista. Sí que es cierto que podría venir alguna corrección en Estados Unidos, pero bueno, también es cierto que mientras que el IBEX había caído durante mucho tiempo, Estados Unidos lleva una tendencia alcista de muchos años. Y entonces no sería descabellado que en Estados Unidos se corrigiera y en España o en el IBEX no afectara demasiado. Debemos tener en cuenta que España es uno de los países que más está creciendo, ¿vale? Estamos creciendo casi a un 3% anual, y de hecho está entre los dos países que más crecen de Europa, y ahora mismo pues es el motor de Europa junto con Alemania. O sea que, claro, la bolsa siempre descuenta expectativas, y las perspectivas de España es que de momento que siga creciendo, ¿vale? También es cierto que también es la que más cayó anteriormente. Habíamos llegado al 30% de paro prácticamente, y claro, esto ahora pues se está revirtiendo la situación, está descendiendo, y ya les digo que bueno, que los datos económicos en España cada vez están siendo mejores. Entonces, pues mientras que no se demuestre lo contrario, pues el índice en sí te debería seguir subiendo. Y también es cierto que hay que comentar que, que el IBEX tiene una gran exposición a la banca, y la banca ahora está tirando fuerte después de su mal momento que pasó en su momento, pues ahora está tirando. Y claro, también hay que tener en cuenta que Mario Draghi, eh, en su política, digamos, monetaria, de momento está aguantando los tipos de interés porque quiere controlar la inflación, y no, de momento, hasta ahora, no era motivo de poder hacer una subida de tipos, porque digamos que estaba la inflación, o en este caso, eh, el, más concretamente, el IPC estaba subiendo en lo que tiene que estar subiendo, en los baremos que tenía controlados, pero claro, sí que es cierto que no habría que descartar que más adelante, si sigue subiendo la inflación como está subiendo y se escapa, que pudieran intentar controlarla. Porque claro, hemos tenido unos meses de deflación, ¿vale? De crecimiento que era por debajo de cero, ¿vale? Que esto se calcula cuando hay más de un semestre negativo, pero bueno, debido a la bajada de tipos de interés que hubo y toda esta política fiscal que se ha llevado, pues, y monetaria, pues bueno, consiguieron que ahora empiece de nuevo la inflación. Pero es más importante para ellos que no se escape de baremos, porque cuando la inflación, si digamos la inflación superara el 3%, pues ya se podría convertir en una hiperinflación. Y bueno, esto no es lo que quieren. La cuestión, que quizá me estoy liando mucho y estoy tratando temas que a lo mejor a ustedes no les interesa mucho o no lo entienden. La cuestión, a lo que quería llegar, que no es descartable que a lo largo de los próximos meses, ya no digo que se suban los tipos de interés en Europa, pero sí que se plantee, ¿vale? Que sí que Mario Draghi en sus comparecencias ya empiece a hablar de que si sigue este crecimiento y se calienta la economía, pues que podría empezar a plantearse alguna pequeña subida de tipos de interés. Eso va a hacer que los bancos sigan fuertes a priori, y que en este caso el euro se fortaleciera, y entonces, bueno, esto podría afectar al IBEX, porque no debemos de olvidar que aquí lo que vemos, que es a lo que nos atañe y lo que nos interesa,
que tenemos una tendencia muy alcista. ¿Que podremos tener alguna pequeña corrección? Pues sí, eso es evidente, ¿no? Y sería sano. Pero creo que habría que aprovechar las correcciones para recomprar y ponerse al alza de nuevo, porque tiene mucho potencial de momento, de momento. Y bueno, por último, quizá poner 30 minutos. Bueno, aquí se puede ver más claramente cómo sigue un canal, ¿vale? Bien definido, que toca la parte alta del canal, retrocede a la baja, y bueno, es unas subidas muy bien controladas, ¿vale? Y ahora pues venimos desde la parte esta baja, nos encontramos con esta resistencia, que si la superamos, pues bueno, tendremos subidas, pues como he comentado antes, en un principio podríamos llegar a 10.600, después corregir, seguir para arriba, y quizá pues a lo mejor el objetivo que yo he marcado antes del 10.715, pues a lo mejor podría llegar para principios de abril, si sigue la cosa como está, si no hay una corrección fuerte antes, ¿vale? Que ya digo que esto no se sabe, o sea, esto son todo hipótesis y no nos debemos ceñir a ello, ¿vale? Ni cegar, simplemente seguir el precio y tener presentes las posibles posibilidades que hay, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, que le veo un buen potencial al IBEX a largo plazo. A corto, pues podrá corregir, pero creo que seguirá siendo alcista y que pues es una buena oportunidad para ir tomando posiciones en valores que tengan buen potencial y que en su momento puedan tener alguna corrección. ¿Vale? Pues bueno, que tengan un buen fin de semana y mucha suerte.